Hola, buenas tardes, les saludamos a todas, a todos ustedes otra vez en su programa Así Pasó. En esta ocasión nos acompaña un invitado muy especial, René Córdoba, el maestro René Córdoba, y Amparo Reyes. ¿Cómo estás, Amparo? Hola, muy bien, Lucía, René, ¿cómo están? A todos los que nos están viendo. Pues ahorita estamos en Hopi Burger, ¿no? Aquí en la colonia Villas del Mediterráneo. Nos han prestado las instalaciones para poder llevar a cabo este programa que tiene que ver con las hamburguesas y las franquicias en Hermosillo, ¿verdad? Así es, vamos a tener un tema muy sabroso en el sentido de que vamos a estar hablando de comida rápida, que es algo que creo que pues es muy común a todas las personas, ¿no? A la mayoría de las personas todos hemos comido una hamburguesa, ¿no? Un hot dog, una soda, pero pues ¿de dónde viene, no? Sí, oye, Amparo, y para hablar de este tema, pues quiero presentar a René. René es licenciado en antropología de la ENA, es maestro en salud pública de la Universidad de Arizona y actualmente pues es coordinador de bibliotecas en Crizón, así es, y también pues ha dado clases en la Universidad de Sonora, como maestro de asignatura en las materias de antropología de alimentación. Entonces estamos bien contentos, René, que nos vengas a hablar de este tema tan sabroso. Muchas gracias por la invitación, y pues quédense para nutrir su espíritu. Sí, René, fíjate, pues sabemos que pues a fines del siglo XIX, por ahí por 1899, pues se tuvo la primera concesión para poner una tienda de sodas, ¿no? Que les decían de aguas gaseosas. Ajá. Entonces un joven, ¿no? Eduardo Ruiz, que era hijo de un empresario, que va a pedir una concesión para abrir, digamos, una refresquería, pero esta idea la traía él de los Estados Unidos, porque había sido estudiante allá. Entonces, digamos que empieza esta tradición de traerse estas ideas, ¿no? De este tipo de negocios. Era una época en la que estaban surgiendo este tipo de bebidas, ¿no? Surgía Coca-Cola, Dr. Pepper, entre otros refrescos, entonces se traen esta idea a Hermosillo. Pero habría que esperar varios años para que florecieran los negocios de ese tipo. Más o menos, ¿cuándo sitúas tú la llegada de este tipo de establecimientos o alimentos? Tiene que ver para el caso sonorense, tiene que ver es un fenómeno de posguerra, ¿sí? Que es también la época de la urbanización en Hermosillo. Hasta 1950, la mayoría de la población, no solo en Sonora, sino en México, era mayormente rural y se dedicaba a la agricultura. Es en los 50, con el cambio de modelo económico, que empiezan a poblarse más las ciudades, y en el caso sonorense es cuando la población empieza a bajar de la sierra hacia la llanura para colonizar la costa de Hermosillo, el Valle del Yaqui, la construcción de la infraestructura hidráulica, de la extensión de la red carretera, de la red eléctrica, y la televisión. O sea, nos llegan a mediados del siglo XX, pasan muchas cosas que finalmente van a impactar en la forma en que la gente se relaciona con sus alimentos. O sea que el fenómeno de la posguerra trae consigo la urbanización, a lo mejor, de ciertas zonas o costumbres que no se tenían, comidas que no se tenían, esta idea de comida rápida, ¿no? Que tienen las hamburguesas. Y a mí me gustaría, digo, en un Sonora de los 50, en un Hermosillo de los 50, ¿cómo es recibido este alimento innovador, ¿no? Pues he recibido como es también la época que es una cosa muy importante, de la creación de la Universidad de Sonora. Entonces hay una atracción de jóvenes de toda la región hacia Hermosillo. Todavía muy recientemente, el siglo pasado, la gente de La Paz venía a estudiar a Hermosillo. La Universidad de Baja California se va a crear 20 años después que la Universidad de Sonora. Entonces esto va a traer un grupo muy grande de jóvenes que además
presencian el auge o la resurrección de Hollywood y las películas de la juventud rebelde sin causa, los rebeldes sin causa. Entonces, donde lo que hacían los protagonistas era ir y ligar a las fuentes de sodas con comer hamburguesas y tomar malteadas, y entonces aparecen en Hermosillo esa oferta porque los jóvenes lo estaban viendo en las películas para jóvenes. Okay. Sí. Y entonces son como un signo de modernidad, ¿no? En las películas no van a comer tacos dorados, sino que no quieren ser como Elvis Presley, ¿no? Claro, sí, porque un cocido, ¿no? Una ganchita pinta, no es para nada moderno, ¿no? Uh-huh. Desde esa apreciación. Uh-huh. Sí, y entonces se conforman como un signo de modernidad. En el caso de los hot dogs llegan primero las salchichas importadas desde Estados Unidos, pero todavía no llega el pan industrializado. Entonces los hot dogs, los dogos de Hermosillo son como son, porque los panaderos producen su propio pan, que tiene que ser del mismo peso que un pan Virginia, entonces queda muy grande para una salchicha sola, que va a andar allí nadando en un pan muy grande. Mientras que si tú lo pones en un pan industrial de cierta marca que no vamos a mencionar aquí, el pan queda exacto, queda lleno. Entonces hay que llenarlo con algo y se llena con las cosas que tenían para frijoles, con lo mismo que tenían para los tacos dorados, ¿no? Sí. Que es cebolla dorada, chorizo. Sí, todo. Pero esa es una historia que merece un programa aparte. En el caso de las hamburguesas también tiene que ver con la industrialización, porque el insumo para las hamburguesas es la carne molida. ¿Sí? Que las hamburguesas surgen en otra coyuntura, que es la llegada de los migrantes alemanes y centroeuropeos en general a Estados Unidos, donde la carne, por las características ambientales, es un producto muy barato, ¿sí? Por la abundancia de llanuras y de pastos, la carne es un producto barato, a diferencia de Europa, donde es un producto muy caro. Entonces los migrantes, los italianos, van a inventar estos platillos con albóndigas y abundancia, y que ahora los italianos dicen, pero ¿por qué le ponen carne al espagueti? ¿No? Claro. Porque hay. Así es. Hay una idea de que mencionabas, ¿no? Que en Alemania surgen las hamburguesas, en Hamburgo, pero bueno, luego los estadounidenses ahí retomaron, ¿no? Lo mejoraron. ¿De dónde proviene ese origen? Más tiene que ver con Hamburgo es un puerto, ¿no? Sí, el principal puerto de Alemania, y los trabajadores portuarios son gente que necesita comer rápidamente y además consumir un gran número de calorías, porque son los que están subiendo y bajando cosas de los barcos. Entonces las hamburguesas es una forma práctica de entregar algo y además barata, de entregar un alimento altamente nutritivo. Cuando llegan hay otras preparaciones, no solo en Alemania, sino también en Inglaterra, donde es el bistec Salisbury, que es lo que dicen los memes, ¿no? El bistec Salisbury no es más que una tortita de hamburguesa, pero te la sirven aparte, y luego te la comes por pedacitos, ¿no? Con el tenedor, no con la hamburguesa desarmada. La hamburguesa desarmada. Entonces lo que hacen es meter estas cosas que ya había, lo meten en un pan, y también Estados Unidos en esta época empieza a industrializar el queso para rentabilizar y conservar mejor
Y entonces crean el American Cheese, el queso amarillo o queso americano, que es un producto que tiene aceites añadidos y que es perfecto porque se derrite al contacto con el calor. Y entonces es muy atractivo. Entonces, esto es más o menos lo que hacen en Estados Unidos, ¿no? También la red ferrocarrilera y la invención del bendito señor Carrier de los aparatos de refrigeración. Sí, claro. Hermosillo debería tener, si no un monumento, por lo menos un bulevar que se llamara señor monumento. Ingeniero Carrier. ¿Sí? En honor al inventor de la refrigeración. Porque entonces los vagones refrigerados permitían llevar vegetales frescos de California o de Florida hacia los centros urbanos de Nueva York y de Chicago. Entonces, en Inglaterra, por ejemplo, para la aristocracia, los sándwiches de pepinillo eran un lujo, porque para cosechar pepinos en Inglaterra tú tenías que tener un invernadero. Entonces comer pepinos era el colmo del lujo y de la aristocracia, ¿no? Era un signo de que tenías una casa muy grande. Entonces de repente esta gente que viene de esos signos se encuentra con que le pueden poner lechuga, ¿sí? A lo que esencialmente es comida callejera y alimentación obrera. Entonces, muy pronto se incorporan esos vegetales frescos que eran un signo de riqueza en Europa. Se transforman también durante los primeros años del siglo XX se incorporan en la alimentación popular. En los años 20, a principios del siglo XX también, es cuando, y fines del siglo XIX, se descubre las vitaminas y el papel que las vitaminas tienen en la nutrición humana. ¿Sí? Entonces el papel, durante todo el siglo XIX y buena parte del XX, tenían estos niños con huesos muy frágiles, el raquitismo, porque no les daba suficiente sol y entonces no tenían suficiente vitamina D y era un signo de desnutrición. Entonces cuando descubren eso dicen, ¿dónde hay vitamina D? En el hígado de los tiburones. Vamos a darles cucharadas de aceite de hígado de tiburón a los pobres niños aquellos, para que estén bien nutridos. Para que estén nutridos, ¿sí? Y vamos a cometer, ¿en dónde? ¿Qué otra cosa? Vitamina C. Eso está en los vegetales frescos. Hay que darles vegetales frescos y jugo de naranja. Y entonces hay el siglo XX empieza en Estados Unidos con una fiebre sobre la alimentación saludable. Entonces las hamburguesas empiezan como esta cosa de alta proteína, vegetales frescos, carne, carne y muchas calorías. Y entonces era el alimento perfecto, ¿no? Por y eso, papas fritas para rematar, ¿no? Bueno, papas fritas. Y allí es donde aparece otro de los condimentos clásicos de las hamburguesas, que es la mostaza. ¿Sí? La mostaza es un condimento típico de Europa del Norte, de Alemania y de Inglaterra. Norte de Francia, sí. Sí, que no tienen la cultura del chile. ¿Sí? Donde no se pueden cultivar chiles, entonces el gusto por lo picante se cubre con mostaza. Y hay mostazas muy fuertes en Inglaterra y en Alemania. En Estados Unidos prefieren hacer estas que son más avinagradas y más suaves, y para que se vean más fuertes las pintan con cúrcuma. Todavía la mostaza Heinz es uno de los condimentos más saludables porque no tiene grasa. ¿Sí? Ni tanta azúcar como ni tanta azúcar
como la catsup. La catsup es una derivación de una serie de salsas que se inventan en el siglo XIX a partir de las salsas chinas e indias, salsas fermentadas, precisamente para cubrir la carne muy seca, que la gente, por temor a la contaminación, cocía mucho y entonces se reseca y hay que ponerle algo ácido encima para que pueda salivar y pasar aquello. Entonces, esto es, la mostaza y la catsup vienen de mucho antes. Y son condimentos que conservamos en el plato así como fosilizados, ¿no? O sea, igual que los pepinillos, que también son un condimento de Europa Central, Europa del Norte, siguen apareciendo en las hamburguesas, incluso en México, donde tenemos condimentos mucho mejores, como los chiles jalapeños en vinagre, ¿no? Es el mismo principio, nomás que si vas a ponerlo en vinagre, ¿por qué no pones unos chilitos en vez de poner una cosa tan desabrida como un pepino? Claro. Sí. Oye, René, y ¿cómo o cuál va a ser el primer negocio? Si creo que está registrado, ¿no?, que va a traer estos alimentos aquí a la capital de Sonora. Es una refresquería que se llama Kikis. Sí, tiene una localización estratégica porque estaba frente al Jardín Juárez, que era además la zona del cine Sonora, que era el cine más moderno y más cool. Entonces el Jardín Juárez en esa época es como galerías ahora, ¿no? O sea, es la zona nice donde todo el mundo va a pasearse. Además, Hermosillo no tiene más de 12 cuadras, claro, de 12 cuadras en cualquier dirección, ¿no? Claro. Caminabas 12 cuadras y ya estabas en el Jardín Juárez. Desde el ranchito, desde el centro comercial y culinario, ¿no? Sí, ahí estaba el Limoncito, que estaba sobre el parque, que va a ser una fuente de gaseosas más tradicionales, pero la comida y los jóvenes estaban en el Kikis, que es donde se van a inventar los hot dogs sonorenses y finalmente las hamburguesas, ¿no? Que van a requerir también un tipo de pan específico, que es el pan brioche, que es una masa. Es una masa enriquecida con grasa y que entonces es más resistente al peso para que no se desmorone. Para que no se desmorone con la otra, ¿no? Por cierto, la señal lengua de señas mexicana para hamburguesa es esta. Sí. Entonces, esa tienes ubicado como la más antigua. Ajá. Estamos hablando más o menos de qué año? De los 50, mediados de los 50. Y ya con esta idea de, bueno, la franquicia, pues ya nos hablarás que viene posterior, ¿no? Ya quizá en los 90, pero un tipo de restaurante que fuera pensado como esas franquicias estadounidenses, de ese tipo. Sí, aquí. Bueno, hay una cosa intermedia que es el Contiki, que es un negocio que está allá cuando los ricos de Hermosillo se desplazan del Centenario hacia la Republic, el centro también de atención se desplaza hacia el Boulevard Quino, y más o menos en esa zona aparece el Contiki, y en los 60, 70 y en los 80 vamos a tener el Haps. El modelo económico de México a partir de la posguerra es el de sustitución de importación. Se trataba de que todo se produjera en México, y entonces una forma de proteger a los empresarios locales era
complicar la entrada de competidores externos. Entonces esto funciona para los fabricantes de refrigeradores y sobre todo para los proveedores de alimentos, también para las tiendas comerciales, para toda inversión extranjera directa. Incluso en sectores que ahora nos parecen normales como la minería son inversiones mexicanas. Entonces no hay acceso a las franquicias externas porque hay también una política de control de cambios, ¿sí? Una forma de controlar la inversión extranjera es precisamente complicar la exportación de ganancias. Entonces, entre que no quiero y entonces lo hago complicado para que no vengas. Sí. Entonces, pero los sonorenses, la parte más el barrio más bonito de Hermosillo es Tucson. Y entonces decían, pero ¿cómo que allá en Tucson es que hay hamburguesas y cuando vamos al mall, vamos y comemos y quiero malteadas? Y entonces a alguien se le ocurre comprar equipos en Estados Unidos, importar o adaptarlos algunos, y entonces pone esta cosa de esta mezcla de autoservicio de la comida rápida con el Hubs, es Juan Antonio Pavlovich, y instala varios locales en Hermosillo, son varios. En Hermosillo, y entonces con esta idea de que sea un modelo franquiciable. Pero la gente decía, o sea que yo voy a poner el negocio y te tengo que pagar a ti, pero yo voy a trabajar. No es así como que... Eso va a tardar mucho en convertirse en un modelo de negocios, ¿no? Además, la legislación no estaba preparada para proteger este tipo de marcas y demás. Entonces, sí, pero el Hubs fue una innovación en el sentido de que te daban la comida en el mostrador y luego tú tenías que llevar tu propia basura y No, y el autoservicio, pues había más autos, obviamente estamos hablando que también cambia la población, ¿no? Los hábitos, las costumbres, lo que porque normalmente usan. Un poco un antecedente es la refresquería El Patio, donde te estacionabas y te iban y te tendían a tu automóvil, ¿no? Sí, que ese es el drive-in, donde vas y te estacionas. Sí. Con el Hubs vamos a tener por primera vez el drive-thru. Sí, donde... El Hubs es drive-thru, donde en el drive-in uno va y se estaciona y comes adentro de tu carro. Y tienes una cierta privacidad, ¿no? Generas como un espacio intermedio a partir de un espacio íntimo como es la cabina del carro. Y en el drive-thru ni siquiera no te estacionas, sino que pides a través de un interfono, de una máquina, y entonces pides, pagas y ya bye. ¿Sí? Te vas con tus hamburguesas a ver cómo llega el único avión del día al aeropuerto, ¿no? Era una diversión de aquel tiempo. Sí, claro. Sí. Lo cuentan mucho. Así nacieron muchos hermosillos. Dicen, ¿no? Cuenta la leyenda. Esperando que llegara el avión. Entonces, bueno, ya tenemos en más o menos 60, 70, ahí un poco cubierto. ¿Y qué pasa cuando llegan, ahora sí, estas Burger King, Carl Jr., con el TLC, ¿no? Eso tiene que ver fundamentalmente con el TLC, y tiene que ver también es más o menos la misma época. Hermosillo tiene McDonald's más o menos en la misma época que Moscú. Y tenemos más o menos la misma reacción, ¿no? De ir y hacer fila. ¡Ay, sí, qué rico! Yo lo viví, soy otro, así de otro, y viví las filas. Guerra Fría, pues era la Guerra Fría, sí, claro, la caída del muro, ¿no? Sí, eran tiempos peligrosos.
Y entonces la gente se emociona porque entonces finalmente es el fin en la época, en principios de los 90, vivimos el final de este modelo de sustitución de importaciones y pasamos hacia un modelo maquilador o globalizador, le dicen, donde entonces ya se cambia la legislación, se completan los huecos para que la gente pueda cobrar por un nombre o por el uso de un logo y este tipo de contratos de proveedores y demás. Entonces entran casi todos. Hay algunas que no entran al mercado mexicano. Sí, White Castle, que es una franquicia muy común en el este de Estados Unidos, en el sur y el este, que hace unas hamburguesas cuadradas. No entra al mercado mexicano, no se interesa. Mientras que McDonald's empieza en México o consolida en México una estrategia de globalización que lo convierte en el monstruo que es ahora, ¿no? Que es uno de los símbolos de esta globalización que empieza en los 70s con el GATT, el Tratado de Aranceles, de Comercio y Aranceles, y que después va a dar origen a la OMC, a la Organización Mundial de Comercio. Empieza en la época de López Portillo, es cuando México entra a este tratado, y después se consolida en los 90s con la negociación del TLC, y entonces hay un montón de cosas que se empiezan a abrir otra vez en términos de medios. Empiezan a llegar más películas. México en esa época tenía, y de hecho todavía el sistema de clasificación de películas funcionaba también como un sistema de censura. O sea, necesitabas una autorización, una clasificación de la Secretaría de Gobernación que dijera si es para niños o si es para adultos, para poderla exhibir en cines. Entonces, si Gobernación no te la daba, estabas censurado de hecho. Entonces, todos estos procesos se hacen. Entonces, nosotros veíamos las películas cuando sabíamos de la ceremonia del Oscar. La mayoría eran películas que no habíamos visto ni íbamos a ver nunca. ¿Sí? Porque las películas tardaban éramos casi cavernícolas, llegaban en latas metálicas. Y pasaban por este proceso, ¿no? Pasaban por este proceso y entre la reproducción, el número de copias que era necesario para que las películas hicieran la gira física, las películas hacían una gira física, ¿sí? Si tú querías hacer un estreno en 50 cines, tenías que tener 50 latas. Claro, que viajaran. Sí, y luego esas latas, después de que terminaban en un cine, se iban al siguiente punto. Entonces, en Hermosillo, que estamos como al final de una cadena que empieza en Guadalajara, nos llegaban meses después de su estreno en México. Entonces, pero de todas maneras se acelera. Junto con esto vienen cosas que como la fiebre de la Guerra de las Galaxias, ¿sí? Sí. O sea, Hermosillo participa en esta fiebre meses después, pero también se une. Pero también se une, ¿no? Y entonces tenemos las hamburguesas, pero también sucede algo aquí que ya con el Hubs, ¿sí? Que las hamburguesas son como un alimento infantil, ¿sí? De ser un alimento para trabajadores portuarios, ¿sí? Para los cargadores del puerto de Hamburgo, se convierte en una cosa para niños, ¿no? Porque es
como una golosina. Precisamente de eso te quiero preguntar, porque pues indudablemente está en el gusto de todos las hamburguesas, los hot dogs y otro tipo de platillos que vienen de Estados Unidos, pero no ha ido en detrimento del gusto por los alimentos locales. ¿Cómo ves tú esa dicotomía? Porque sé que en otros lugares sí, estos alimentos han sustituido a las comidas locales, pero al menos esto no ha pasado en general en México y tampoco en Sonora. En parte sí, sí. Primero porque tenemos una feminización de la fuerza de trabajo más tardía. ¿Sí? Las maquiladoras van a feminizar la fuerza de trabajo, pero hasta hasta los 90s. Entonces, todavía hay mujeres en las casas dedicadas a hacer comida y dispuestas a vigilar una estufa durante 2 horas mientras se cuecen los frijoles o una gallina pinta, ¿no? Que estar esperando allí. Porque si no, no puedes dejarla porque se incendia la casa. Entonces, esto permite que durante esta transición tengamos versiones domésticas de hamburguesas hechas en casa, chop suey hecho en casa. Ajá, sí. O sea, la cocina sonorense. Era una fiesta, ¿no? Claro. Que tuvieras esa comida de Sí, o sea, no es de todos los días, Mamá pero. Mamá tuviera hot dogs ahí en casa. Sí, o sea, tú decías, quiero una hamburguesa del McDonald's. No, tenemos hamburguesas en casa y efectivamente eran más buenas porque eran de carne de verdad, fresca. También aplicaban, tenemos frijoles en casa. También, sí, también, ¿no? En la casa hay fideos. Pero entonces hay esta transición de que donde las hamburguesas, los hot dogs, la comida china pasa al menú cotidiano y se sonorencizan. Y entonces a principios del siglo XX vamos a tener en Estados Unidos siempre hubo esta cosa del $6 burger, la hamburguesa de $6, ahora las más baratas son las de $6. Pero en los 70s, como la carne molida es un corte, es un tipo de carne que se hace con los pedacitos y casi digamos de baja calidad. No ibas a un restaurante y pedías una hamburguesa, pedías un filete. Claro. O sea, entonces, pero aparece el fenómeno de hamburgueserías a fines del siglo XX y en Hermosillo va a empezar apenas en este siglo, ¿sí? A principios de los 2000, donde tenemos hamburguesas para adultos. Y es allí donde se aprovecha para hacer una competencia con las franquicias. Las franquicias son para niños. O sea, compras hamburguesas para aprovechar y llevar a que los niños entren en los juegos. En los juegos y adquieran nuevos virus. Hagan amiguitos. Hagan amiguitos, se ventilen los pies. Que también tiene que ver con la reducción de la natalidad, ¿sí? Los que nacimos en los 60 somos de familias muy numerosas. No iba a ir una señora con 6 chamacos a comprar 6 hamburguesas. A comprar 6 hamburguesas, no, claro. no. Pero ahora que tienes 1 o 2, es más fácil que hagas incluso lo que era inconcebible. Un cumpleaños en una franquicia de hamburguesas. Para los niños es muy divertido y para las mamás, para los adultos es muy cómodo, ¿no? Entonces es en el 2000 que empiezan a aparecer estas cosas de hamburguesas de restaurante o restaurantes de hamburguesas, que son para adultos, que son más sustanciosas, que son carne de verdad, porque también en los 90s empiezan a llegar los productos industrializados de Estados Unidos, que son las hamburguesitas congeladas,
que están hechas con cartón remojado y sangre de animales desconocidos. ¿Quién sabe? Sí. Yo nunca he leído la etiqueta, pero seguramente esos son los ingredientes porque a eso sabe. Pero ya ven las leyendas de los pollos de Kentucky, ¿no? Ajá. Las leyendas 2000eras. Sí. Investiguen para los que no las conocen. Los pollos de ingeniería genética. Entonces, de cierta forma, René, sí han cambiado, o sea, la incursión de esta comida, ¿no?, extranjera en las distintas décadas, ¿no? Y hasta en la actualidad se ha cambiado la forma en la que se relaciona la gente, ¿no?, con este tipo de comida en especial. Ha cambiado de gustos, ¿no? Dices, se observa que la niñez disfrutaba y disfruta, ¿no?, mucho esta comida, pero ya hay una apertura, ¿no?, a otros paladares. Ya no nada más es la Happy Meal, que no sabe a nada, que nada más trae el juguetito, sino que pues ya hay otros sabores, otros intereses. Hablas de las fiestas también ahí. Es otra forma de relacionarse, ¿no?, Y muy interesante también porque hablas de que parece la comida para niños, ¿no? Porque antes la comida era comida y te comes lo que hay, sí. Pero entonces viene lo que ya es específicamente para el gusto infantil. Para que es, sí, y que se ha convertido como una infección, como una mancha de aceite, que ahora la comida es lo que hace 20 años era comida para niños. O sea, los adultos consumimos tenders o boneless o papas fritas como si fuera comida de verdad. Y son golosinas, ¿sí? Pasamos de las aguas de frutas a los refrescos embotellados, bueno, con la transición esta de una cosa horrible que espero que nunca experimente, que es el Kool-Aid. Ah, claro, no olvidarlo. Oye, e incluso de los caldos, de la dieta de los 90, de los caldos caseros a los ramen, está de moda, ¿no? O de las sopas rápidas estas, las sopas rápidas. Un tiempo que eran un éxito las Maruchan, ¿no? No, es que ya se convirtieron en parte de la dieta tradicional. Sí, una vez platicábamos con mis alumnos de nutrición, les decía, es que tiene que la práctica, la sopita, una Maruchan la consideramos comida y tiene las mismas calorías que un Snickers, que no consideramos comida. Entonces, no, el Snickers es una botanita, la Maruchan es comida. ¿Por qué? Porque está emparentado, al menos porque es salado, porque es caliente, es caldoso, y a veces tiene un chícharo. Un chícharo, un camaroncito. Pequeño camarón, pero ahí está. Sí, para testificar de que una Maruchan. Y entonces bromeamos ahí, le digo, es que porque estábamos hablando también de cómo la comida forma parte de nuestros recuerdos. Entonces yo digo, okay, sus nietos van a hablar no, es que nadie prepara la Maruchan como mi abuelita, que le ponía limón y salsita huichol y sabía la temperatura exacta, ¿no? Cuántos minutos ponerle en el microondas. Entonces esa es otra cosa, ¿no? Sí. Que la cocina se va adaptando a las necesidades de la sociedad y lo vamos normalizando. Y entonces, curiosamente, en muchas casas lo que se consume no son las hamburguesas de carne molida, de carne fresca, sino estas hamburguesas congeladas, ¿no? Que es más fácil de tener en el congelador y sacar, sí, que las tienes ahí. Nada más las echas en el comal y listo, ya, ¿no? Sí. Entonces, sí, las tienes así como de alimento de emergencia, ¿no? A mano, no descongelé el pollo, comeremos hamburguesas.
Y también en algún punto tienen este cariz como de recompensa, ¿no? Es la comida de recompensa, de las fiestas, a donde llevas a los niños viernes, cuando sacan 10 o cuando ganan el campeonato. Entra ahí también, claro. Pizza, sí, y hay otra cosa muy interesante con las hamburguesas, que se volvieron como una forma de solidaridad, las hamburguesadas. Precisamente a partir de estas hamburguesas congeladas que son fáciles de producir, empezaron a convertirse en una forma de recaudación de fondos para equipos deportivos, para viajes de estudio, para graduaciones, para operaciones, para gastos de salud, emergencias. Es que vamos a hacer una hamburguesada ok, mándame 2 o mándame 4. Y hay otros alimentos que han intentado entrar allí y no han tenido tanto éxito, ¿no? A mí me ha tocado también cooperar en venta de boneless o de barbacoa o de la barbacoa, que es como lo más tradicional. Sí. Pero incluso las hamburguesas me parece que son más frecuentes que la barbacoa. Sí, las hamburguesas. Los tamales se consideran como muy tradicionales. Pero son de temporada los tamales también, ¿no? Se me hace. No, ya no. Ya no va, bueno. No, hay elotes todo el año, ¿no? Antes esperábamos a septiembre para que hubiera elotes y poder comer tamales de elote. Y para noviembre ya se habían acabado los elotes y ya no había tamales de elote hasta el siguiente año. Ahora tenemos elotes frescos todo el año, lo que es muy sorprendente, ¿no? De cómo hemos tenido esta integración del mercado que ha desfasado el calendario de la alimentación, y ahora tenemos disponible una abundancia de elección. Bueno, entonces consideras que las hamburguesas, las franquicias en general, pues han modificado, ¿no? Las formas, la vida cotidiana, la alimentación de los distintos lugares donde se asienta, en qué grado, qué podemos esperar. Yo soy marxista y diría que es al revés. O sea, la gente cambió. Okay. Y las franquicias y la comida rápida respondió a las necesidades de la gente. De un mercado laboral mucho más feminizado, de una población mucho más urbanizada, más grande. Entonces, allí es a lo que responde las hamburguesas, la comida rápida. Ahorita estamos viviendo la transición de la uberización de la alimentación, ¿sí? Gente que no sabe cocinar o que no quiere, está delegando en otros la obligación de cocinar y de traerla a su casa. Entonces es un fenómeno que estamos viéndonos, y también mucha de la comida que se entrega a domicilio es precisamente esto que consideramos comida rápida o comida de alta densidad calórica, mientras que es muy poco probable que alguien pida una gallina pinta a domicilio. O sea, no. Sí puedes pedir como pescado frito, pescado empanizado, pero tampoco es como muy normal, muy común. Y también se ve esto que mencionas en las cocinas de las casas nuevas, cómo se van reduciendo los espacios para cocinar y el mobiliario, hasta ya prácticamente ser un par de hornillas nada más para calentar agua y un microondas, ¿no? Para calentar la marucha. Claro. Sí, un microondas y una cafetera eléctrica, ¿no? Exacto. Entonces eso también es un reflejo, ¿no? De estos cambios. Sí, porque la cocina era una
pieza fundamental, ¿no? Y muy grande porque donde se cocinaba en ollas muy grandes para es. mucha gente y muchas horas de procedimientos, ¿no? Quienes estaban ahí, ¿no? Sí, ya nadie tiene aquellas ollas de 15 litros, 20 litros que De había. menudo. La del menudo, para pues, la hacer que se llamaba la olla pozolera, ¿no? Sí. Ahora la más grande es la olla de los tamales y tiene un lugar especial. Se guardan cosas adentro. Sí, se guardan además. cosas adentro, ¿no? Y no hay, esas cosas no caben en las casas de fraccionamiento o en los departamentos estos de 20 pisos. Unipersonales, sí. No hay espacio para tener una olla pozolera ni para, porque eso quiere decir que tienes una familia muy grande y ya no tenemos familias tan grandes. México está en el umbral de la sustitución de sustitución demográfica. Necesitamos que cada mujer tenga más de 2 hijos, 2.1 estadísticamente, para que se conserve la población. Entonces ahorita vamos en declive. Esto lo vemos, ha producido un efecto muy positivo en la reducción del número de alumnos en las escuelas públicas. ¿Se acuerdan? Nosotros estuvimos en grupos, yo estuve en grupos de hasta 57 alumnos, el máximo era 60. Mientras que ahora el máximo en las escuelas públicas en primaria es de 35. Y la mayoría de las escuelas tienen 25 y hay algunos que tienen 15, 20. Y eso es muy bueno para la educación, ¿no? Porque hay más oportunidad de atender la diversidad que también estamos reconociendo y creciendo. Hay una demanda más grande de atención personalizada en la educación. Entonces, pues qué bueno, ¿no? Si esto implica que vamos a tener que delegar la preparación del menudo, pues igual ya habíamos delegado cosas como la ordeña de las vacas y la fabricación del queso, que antes era muy común, ahora ya... Mientras alguien siga preparando menudo, creo que podemos lograrlo. Bueno, pues... No, pues te damos las gracias, René, por darnos este recorrido, ¿no? Tan lleno de conocimiento, de información, donde, pues, justo dices, bueno, la sociedad es la que cambia, es por eso que las necesidades se van a adecuar, y esta es una de esas comidas que se va a adaptar, ¿no? A los crecimientos de población, a la urbanización, a los gustos, ¿no? A los cambios hasta en celebraciones, en fiestas. Y en el mercado laboral. Y en ¿no? el mercado laboral, que sí, es un punto importante que comentábamos detrás de cámaras, ¿no? ¿Cuántos primeros trabajos no se dieron en las franquicias, ¿no? Sí, y que los servicios de comida siempre han requerido una fuerza de trabajo muy flexible, ¿no? Entonces siempre han sido una fuente de trabajo para migrantes, para jóvenes, para algún tiempo para viudas. Para viudas, la preparación de la gente que hacía tamales en los pueblos para vender, eran las viudas que necesitaban alimentarse. Ingresos. Entonces sí, es como una parte muy noble de esta delegación de lo que era una obligación doméstica, ¿no? Y bueno, también tiene que ver con tendencias globales como esto de la cerveza artesanal, que tiene que ver con las microcervecerías. Una de las cosas que acompañan muy bien, porque es muy fácil de preparar y no requiere tener ni grandes espacios ni grandes insumos, es precisamente las hamburguesas, los boneless y las cosas fritas, ¿no? Entonces, no es casual esto de la asociación de las hamburguesas con la cerveza. Ya existían en el puerto de Hamburgo. Pues muy bien, René, pues muchísimas gracias. Sí. Muchas gracias a ustedes, muy sabrosa plática. Necesitamos otro capítulo, ¿no? Sí, así es. En otro tema ahí que nos digan
las que nos están escuchando, los que nos están escuchando, qué tipo de temas les gustaría hablar, porque antropología de la alimentación pues da para mucho y pues aquí con René nos vamos a deslumbrar con pues, queremos agradecer a Hopi Burger por prestarnos el espacio, a HMO Producciones, a Francisco Cons, que está detrás de cámaras, a Hugo, a René y Lucía. No, pues a ustedes, y que pues nos den like o no like, ¿no? Para saber. En comentarios. Sí, y aquí nos vemos pronto, entonces. Pues les esperamos en su próximo capítulo de Así Pasó. Muchísimas gracias. Hasta la próxima. Luego. Bye.